Upon completion of the operations, Army and Marine Corps forces will conduct joint operations to neutralize forces in the area on Vieques Island. Nos quitan la tierra donde podemos sembrar, nos quitan los mares donde podemos pescar, nos quitan las playas donde nos podemos nadar, nos quitan la infancia, nos quitan la historia y nos quitan todo. Yo estoy hablando a nombre de un grupo de viequenses que sentimos que nuestra responsabilidad es hacer de Vieques nuestra casa, porque de nuestra casa ya nos sacaron y tenemos que recuperar eso. Vieques, mi lindo Vieques, isla nena de mis amores, quien destruye tus playas mata de hambre a los pescadores. Vieques, mi lindo Vieques, a la marina no lances flores. Vieques, mi lindo Vieques, lánzale piedra con tiradores. Vieques, mi lindo Vieques, a la marina no lances flores. Vieques is a small Caribbean island community off the southeastern coast of Puerto Rico. It is part of Puerto Rico, a U.S.-controlled territory. The population, close to 8,000 people, lives confined to a central strip of land surrounded by military installations. More than 40 years ago, the United States Navy left only a quarter of the island's land for the people of Vieques. And since then, the military occupation has denied the people the right to control their island's natural wealth and resources. Vieques, mi lindo Vieques, isla nena de mis amores, quien destruye tus playas mata de hambre a los pescadores. Vieques, mi lindo Vieques, isla nena de mis amores, quien destruye tus playas mata de hambre a los pescadores. Vieques, mi lindo Vieques, isla nena de mis amores, quien destruye tus playas mata de hambre a los pescadores. An ancient Spanish fort dominating the sea stands as a symbol of this island's sentinel. Close to the eastern coast of Puerto Rico and strategically located in the Caribbean, Vieques has been an important military outpost for nearly 5 centuries. The Carib Indians inhabit the island and fight from there against Spanish colonizers in Puerto Rico. In the 17th and 18th centuries, other European nations attempt to establish footholds on Vieques. Finally, by 1845, the Spanish crown builds a fort and establishes a permanent military garrison. U.S. strategic interest in Puerto Rico become a priority in 1880 when Captain Alfred Thayer Mahan initiates an overseas military expansion program that calls for the construction of a canal in the Central American Isthmus and a naval base in Puerto Rico. This projection of naval power would further the expansion of U.S. business and its search for new markets. Soon after, in 1898, the Spanish-American War breaks out and the U.S. Navy invades Puerto Rico. The United States retains colonial control over the Puerto Rican islands to carry out plans for hegemonic domination of the region. With the Second World War, Washington moves to protect its interest in the Caribbean and expands its military structure in Puerto Rico.
United States, mindful today as never before of the need for maintaining ocean outposts, recognizes the transcending military importance of this strategically located island, peopled by loyal American citizens. As in the past and now, Puerto Rico's role in the future will be that of a strong rampart in the defense system of the Western Hemisphere. It is a destiny which her proud people accept and glory in. The sudden establishment of a naval base on Vieques has a tremendous impact on the island's people. Between 1941 and 1943, the U.S. Navy expropriates 21,000 acres of Vieques land and segregates lots for civilian resettlement. Nearly all of this land was owned by 2 sugar estates. Some 800 tenant farmers with their families, almost half of this island's population, received orders to abandon the land where they lived and worked. They lose their crops, their cattle, and their homes. The Navy consigns them to sugarcane fields without housing or any other facilities. The uprooted Viequenses felt they had been treated as less than human. Many were deceived by false promises made by the military. Porque resulta que el deber era darnos a nosotros una cuerda, aquí esto se llama coffee, pero no nos la dieron. Nos pusieron a vivir aquí en este cuadrito, así como estamos todos. Ve que lo mismo que tengo ahí tiene esa sota, pero era de darme una cuerda ahí a cada despropiado, no nos la dieron. ¿Y qué le dieron? Además de este terreno. Más nada. Así que las expropiaciones no solo afectó a la parte expropiada, sino la parte no expropiada, porque la economía del resto de la isla dependía gran parte de la central ubicada en la parte expropiada. No solamente perdieron los jornales las personas, lo que ligeramente fue compensado por la construcción de la gran base, pero una vez terminada la base, los medios de vida fueron decreciendo y empezaron las migraciones de Vieques hacia otras islas. During the 10 years that followed the Navy's land seizure, over a third of the population leaves the island. By 1960, half of the Vieques people have resettled elsewhere, in Puerto Rico, the Virgin Islands, many in New York. Today, the population loss continues, and over 3/4 of the remaining people live below the poverty level. Viequenses compare themselves to the brown pelican, an endangered species that lives on the island. Yo diría que aún dentro del encerronamiento que tenemos por la presencia de la Marina, hay ciertas cosas que se podían implementar para medir cómo se podía desarrollar toda la isla a nivel de turismo cuando tuviéramos la posesión de todas nuestras tierras. Hay otras fases económicas que se pueden desarrollar, como lo es la agricultura, la ganadería, la industria pesquera, o sea que son áreas que no se pueden desarrollar al momento por la Marina tener esas tierras en su poder. Y de hecho, habría que estar más que ciego para entonces no aceptar que la Marina es un impedimento para el desarrollo económico de la isla. Cattle grazing has historically been the only civilian economic activity permitted on Navy-owned land. The Vieques Cattlemen's Cooperative grazes stock on Navy land used for maneuvers and bomb storage. Restricted land use in Vieques keeps the rates of investment and income very low. And while the majority of the shareholders live elsewhere, few jobs are created for Vieques residents. Entre los problemas que tiene la cooperativa, yo diría que el problema mayor es el inventario de ganado, especialmente en el área conocida como Campamento García, que es restricta, donde hay ganado nuestro pastando allí.
Yo le pido al comandante que tiene que ver con las tierras un permiso para sacar ganado del área de tiro. Y nosotros lo firmamos relevando a la Marina de Guerra por cualquier accidente desagradable que ocurra. Esta es la única siembra de plátano a escala comercial que se encuentra aquí en Vieques. Supuestamente debió haber sido un fracaso por la sequía, pero a pesar de la sequía, la tierra es tan fértil, la acidez es prácticamente nula. Es tan perfecta su alcalinidad que las plantas se han dado perfectamente bien. La ayuda que se tiene del gobierno es bastante escasa. En cuanto a dinero se refiere, pues me dijeron que levantara mi plantación y que luego de que estuviera levantada y que se viera que ella podía garantizar un préstamo, pues entonces me prestaban el dinero. Así que simplemente les contesté que una vez que estuviera la plantación levantada, ¿para qué necesitaba dinero? Y he tenido que hacerlo así solo, sin ningún tipo de ayuda, excepto a los muchachos estudiantes que me ayudan en la siembra de esto. Y ya tuve el resultado, mira esto aquí. Tremendo racimo de plátano. Se suponía que aquí en Vieques esto no se pudiera dar, por cuanto se dice que solamente sirve para gandules y cosas de clima seco. Aquí, con nuestro clima seco, esta hermosa producción. By 1947, Viequense's hopes of developing agriculture on an island-wide scale vanish. That year, the military announces that it will expropriate additional land. Opposition to these plans is voiced in Washington by Puerto Rico Governor Jesus Piñero. The people protest the land takeover. The impending revocation of federal land use permits would destroy agricultural projects and break a healthy cattle industry. Oblivious of the impulse behind the citizens' protest, the U.S. government offers to relocate displaced Viequenses to Alaska. Eventually, the Puerto Rican government, politically powerless, acquiesces to Defense Department plans. The reason? A law granting Puerto Ricans the right to elect their own governor is pending in Washington, and U.S. approval must not be jeopardized. The quiet battle lost. By 1948, the Navy usurps additional Vieques lands. The island becomes an international playing field for war games. The U.S. had emerged by now as a nuclear power and was preparing militarily to confront the socialist countries in Europe. Military agreements create NATO, and the Rio Pact of 1947 warns that outside interference in the Latin American countries will be countered by military force. As the U.S. plans Puerto Rico's role as a center for its nuclear defense strategy, Vieques becomes a springboard for military interventions in the region. Se quiso de alguna forma compensar la pérdida económica que había, trayendo al pueblo, después de las maniobras, a un grupo grande de marinos para que se divirtieran en el pueblo, en los bares y distintos negocios que habían por ahí. Esta gran cantidad de soldados y su comportamiento bastante ofensivo trajo confrontación con la parte de la población de Vieques y hubo en ocasiones muertes. In 1953, the people's outrage against the military's abuses and crimes led the Vieques Municipal Assembly to pass a resolution calling for the return of Navy-held land. Throughout the 60s, organized popular efforts will strive against the adverse social and economic impact of the Navy's continued encroachment. While opposition escalates at Vieques, it is in Culebra, a neighboring Puerto Rican island, that a broad-based popular movement with international support first emerges with the goal of getting the Navy out. Victims of displacement and constant shelling by the Navy since the beginning of the century, by 1975, the people of Culebra succeed in getting the Navy out.
At that point, the U.S. Navy transfers Culebra bombing practice to Vieques, defying federal law and its agreements with the Puerto Rican government. Once dispossessed of their farmlands, many Viequenses had turned to the sea as a source of food and income. Building fishing traps gathers members of the Medina family in their backyard. Daniel Medina has been fishing in waters surrounding Vieques for over 40 years. With his sons and grandsons, he has witnessed the latest environmental impact on what could have been Puerto Rico's most productive fishing grounds, the waters off the eastern part of Vieques. During military maneuvers, these restricted waters are closed to the fishermen. The U.S. Navy and NATO naval forces carry out air-to-ground bombing practice and ship-to-shore bombardment. On the western part of the island, there are over 100 bomb depots. According to a congressional report, the average number of air-to-ground bombs dropped per month on Vieques increased tenfold after the Navy pullout from Culebra. Bueno, la producción de pesca ha mermado casi una barbaridad, porque cada vez que cae una bomba en el fondo del mar, eso, hasta las piedras yo creo que se mueren porque quedan blanquitas. Esa área donde cae esa bomba, y no vive nadie. Le he tenido. Hay momentos que hemos salido así a pescar y de momento han llegado esa gente así, han tirado y nos hemos tenido que ir y una vez por poco me matan allá arriba en el área de tiro también. Yo estaba a profundidad, estaba a 35 pies, entonces yo me sentí, ¿verdad?, como una vibración. Entonces fui subiendo para arriba, entonces cuando llegué arriba, entonces me sentí flojo y la careta llena de sangre, entonces me levantaron a la lancha y de la lancha para el hospital. Y estuve botando como 6 meses de sangre. Yo le puedo decir a ustedes que yo levanté una familia de 6 hijos varones de la pesca. Y ahora, con lo que se pesca ahora, mire, no da escasamente para vivir. Para los gastos. Por la mujer y un hijo menor que tenemos. Y yo levanté 6 hijos varones y no le debo un centavo a nadie de comida. O sea, porque daba para vivir. Pero ahora la pesca no da para nada. In 1978, confronted by the threat of the loss of their livelihood, the fishermen decide to take action. Viva para el pescador, porque ese no tiene miedo. Y un viva para el pescador, porque ese no tiene miedo. Y más temprano que tarde. On February 6th, world attention is focused on the David and Goliath image of a group of small fishing boats halting NATO warships during Operation Springboard maneuvers. Their goal, to remove the Navy from Vieques. The crusade to rescue Vieques, made up of individuals from different political, religious, and occupational sectors on the island, organized to protest and to demand yet again the return of Navy-owned land. Toco, 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 toco. El gigante come toco. Toco, toco, toco. El gigante come poco. Vamos muchachos a pescar sardina. Trae al suelo con una mina. Vamos muchachos a pescar sardina. Trae al suelo con una mina. Oh, no quiero la veo. No quiero la veo. No quiero la veo. No quiero la veo. Vamos muchachos a pescar langosta. Tengan cuidado que vaya a explotar. Vamos muchachos a pescar langosta. Tengan cuidado que vaya a explotar. Oh. También ha dicho presente desde el 6 de febrero del 1978, todos juntos con sus hijos, allí frente a los cañones de la Marina para protestar. Don Daniel fue allí con su familia, porque en ese momento ese es el reto que hay que llevar, ese es el paso que hay que dar para decirle
al pueblo puertorriqueño, a los hermanos viequenses y al mundo entero de que la Marina de Guerra de los Estados Unidos debe abandonar esta tierra. On May 19, 1979, during an ecumenical service on a Navy-held beach, scores of military police armed with high-powered rifles intervene with a group of protesters. Of more than 150 Viequenses and supporters, they selectively arrest 21 of them to weaken the struggle. 6 people served terms of up to 6 months in jail. One of them, Angel Rodriguez Cristobal, was brutally murdered in a U.S. federal prison. During this peak of anti-Navy sentiment, the governor of Puerto Rico, Romero Barceló, files a federal lawsuit seeking to stop the Navy's bombing of Vieques, a measure that did not deter the people's protest. Yo creo que el logro del caso mayor es que establece de una vez y para siempre que el Departamento de Defensa y que los militares y la Marina de Estados Unidos están afectados y que están bajo las leyes de este país. O sea, que tienen que cumplir con las leyes ambientales y con las leyes sociales y con la protección a los ciudadanos que no están por encima de la legislación. Igual que el presidente de Estados Unidos, igual que el gobernador de Puerto Rico no está por encima de las leyes de nuestro país, tampoco el Departamento de Defensa lo está. The judge had ruled that the Navy's use of Vieques was essential to the national defense. While appeals and related suits continued, his decision gave the Navy carte blanche for its ecological decimation of the island. As I said before, I came all the way from Puerto Rico to accuse the United States Navy for using the island of Vieques for trafficking with the nuclear weapons in their ships, warships, and also nuclear weapons on their airplanes. Under the Reagan administration, the Defense Department has embarked on the military buildup of Puerto Rico, expanding the network of military installations around the island. The Command Center for U.S. Naval Forces in the Caribbean is located at Roosevelt Roads Naval Station. Vieques is part of its weapons training facility. Have shifted the centroid of our exercises from the East Coast into the Caribbean area. It's a manifestation, I think, of not only our interests. We recognize the security requirements for the region, and I think it also assures our friends and allies that we're very serious about adhering to our security commitments and responsibilities in the area. In October 1983, U.S. armed forces invaded the Caribbean island of Grenada. The invasion, justified as a national defense emergency, had actually been rehearsed 2 years before with the NATO forces during ocean venture maneuvers in Vieques. Ago, they sent 64 officials for special training in this island, and they were sent from here to El Salvador. The USS Dewey, that's a ship from the United States Navy. USS Saginaw,
That's a ship from the United States Navy. They did the last exercises here in the island of Vieques, and from here, when the conflict in Nicaragua, they sailed from here to the Nicaragua waters. In 1965, Santo Domingo was invaded by the United States Marines, and they left the island of Vieques to invade Santo Domingo. We don't want to serve as a bridge for the United States Navy to attack our brothers in different countries, and we are aware about that. La Marina está utilizando muchos recursos para tratar de controlar las áreas de protesta. Y controla, por ejemplo, desde el gobernador de Puerto Rico para abajo, controla el alcalde de Vieques, controla aquí ciertas personas claves y ciertas instituciones, como lo son, en cuanto a personas, pues controla el superintendente de escuela, controla el jefe de la policía, controla las escuelas de Puerto Rico a través de sus principales, controla los ejecutivos de la autoridad de los puertos y otra serie de personas. Y en cuanto a agencias, pues, del gobierno de Puerto Rico, pues, es claro que controla la policía de Puerto Rico, tiene influencias grandes a nivel local aquí en la legislatura de Puerto Rico, y para no ir muy lejos, como el Congreso de los Estados Unidos, donde es bien sabido la influencia casi todopoderosa que ejerce la Marina en el Congreso de los Estados Unidos y sus distintas dependencias del gobierno federal. Cuando yo me decidí a coger para alcalde, pues yo hice un censo para ir viendo cuál era mi respaldo político dentro del Partido Popular Democrático y cuál era mi respaldo que tenía en otros partidos políticos. Quise aprovechar también la ocasión, como dicen que los políticos somos oportunistas, y eso el que lo niega está siendo hipócrita. No creo que sea la mano ser oportunista, porque el que tiene un poder político, lo que quiere es sumar votos, no restar votos. Y tiene que buscar la forma de conseguir los más votos y la forma de mantener los que tiene. En este sondeo que yo hice, me sorprendió grandemente el resultado. Y en aquel momento, como estaba indeciso, si corría o no corría en unas primarias, al ver la reacción y ellos decirle, tú eres el candidato, debes de tirarte para que la Marina se quede, pues vi ahí una escapatoria y un caudal de votos a favor mío por la presencia de la Marina. Si tú antes, cuando tú ibas a fabricar en tu casa, tenías que comprarte la piedra al municipio, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día con un voto que tú le des al alcalde, te regala un tro de piedra, te regala todo lo que tú quieras, madera, todo lo que tú le pidas te lo regala, por tal que tú le digas que estás a favor de la Marina, que se quede. Y eso es una cosa que él está jugando con el pueblo, y con el pueblo no se juega. Ese otro caso también que se está viendo grande en Vieques es la principal en Vieques, porque ella fue sargento en el ejército, todavía tiene el guille de que es sargento todavía en la high. Ejemplo, a mí yo tenía una vez una camiseta que decía Vieques sí, Marina no. Ella me dijo que me la quitaron, que me votaba, yo le dije que me votara y me votó por 5 días. Y entonces yo vi a otro ese mismo día que estaba a favor de la Marina, que decía Vieques sí, Marina sí. Entonces no le dijo nada, o sea que eso es, como quien dice, tienen discriminación contra los viequenses. To win minds and hearts, the Navy sponsors military training for a group of school-age youths. Lacking educational and job opportunities, they are drawn to the claimed goals, the pursuit of leadership and strength to be brought to bear in a competitive and aggressive world. Led by a small group of civilians, some members of the American Legion and the Navy League, they make up the active and vocal pro-Navy faction in Vieques. Le dedicamos esta placa al comodoro Diego Hernández Sanfélix,
comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico y en el Caribe, como expresión de nuestro gran aprecio por su alto sentido de servicio a la comunidad puertorriqueña. Club Rotario de Corozal, presidente Salvador Maldonado Miranda, a 4 de junio de 1983. Assigned to the highest command within the U.S. Armed Forces in Puerto Rico, Commodore Diego Hernandez arrives on the island with a special mission: to present a positive image of the Navy to the Puerto Rican people, to halt the opposition in Vieques. It is no accident, in light of his mission, that he is Puerto Rico born. His message: the U.S. Navy is Puerto Rico's Navy. The Navy's best interests, the best interests of Puerto Rico. A corollary of the concept of mutual defense. Las oportunidades de estudios superiores se las debo a la Marina, que me proveyó una beca completa para poder estudiar en Estados Unidos. Y esas becas todavía están disponibles para todos los americanos. Y yo quiero que ustedes en Corozal sepan que en la Marina estamos tratando de atraer más y más muchachos y muchachas a las fuerzas navales, no solo como enlistados, sino especialmente como oficiales. Yo diría que si he logrado algo, es que he podido contribuir en alguna forma a la seguridad de nuestra nación y a la forma de vida con libertad y democrática que es tan importante para todos nosotros. Y de eso es que derivo mi satisfacción. The last phase of his mission is to end the Puerto Rican government's interference in the Navy's use of Vieques through the signing of a bilateral accord, and so to secure Puerto Rico's role in the implementation of U.S. military policies in the Caribbean and Central America. El gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, y el subsecretario de la Marina de los Estados Unidos, James F. Goodrich, firmaron hoy un acuerdo que da por terminado, sin perjuicio, el pleito radicado por el Estado Libre Asociado contra la Marina. Aunque no fueron invitados a la ceremonia, representantes de la Asociación de Pescadores y la Cruzada Pro Rescate de Vieques se presentaron al lugar. Eso lo que demuestra es que el gobierno de Puerto Rico aparentemente está incapacitado para bregar con la situación en este pueblo, y tiene que ser la Marina de Guerra de Estados Unidos la que tiene que venir a desarrollar nuestra tierra, lo que nos queda, las 7.000 cuerdas de terreno que nos quedan. Yo creo que es un bochorno para el pueblo puertorriqueño. Durante la ceremonia, Orlando Cruz, miembro de la Cruzada Pro Rescate de Vieques, increpó al gobernador por no haber consultado al pueblo de Vieques antes de firmar el acuerdo. Un acuerdo bueno, no creo que hace falta una cosa positiva, porque no hay nada que evite. Lo podrán ver sin problema. No debería verlo antes de que se firme, porque es histórico, compromete al pueblo. No compromete, no, compromete al Navy, no al pueblo. El acuerdo se fundamenta en el reconocimiento por parte del gobierno de Puerto Rico de la importancia que tiene la isla de Vieques en las operaciones navales para la defensa nacional, y el reconocimiento por parte de la Marina de que sus actividades en la isla poseen un impacto potencialmente adverso al desarrollo económico y social de Vieques. Entre los proyectos que la Marina se compromete a desarrollar en el acuerdo está estimular el establecimiento de industrias civiles en Vieques para reducir el desempleo, cabildear en coordinación con las agencias estatales para obtener fondos y financiamiento federal para programas de desarrollo económico. Nuestra posición es que se le acaba de entregar en bandeja de plata el resto de la población civil a la Marina de Guerra de Estados Unidos. Definitivamente es quien va a bregar con las industrias, es quien va a supuestamente bregar con el desempleo, es la que va a bregar con todo, es la que va a tener absolutamente el control. En contacto con el Departamento de Defensa conseguimos el establecimiento de la fábrica Sparatech Inc. Como pueden figurar, el nombre de Sparatech simplemente porque yo soy el presidente y fundador de la empresa y el nombre mío es Esparra. Eliminando 2 o 3 palabritas, pues se hizo Esparra Técnico, que eso es más o menos lo que implica el nombre. Aquí tenemos un programa que es para el avión F-14, que es producido por la compañía de Grumman, en la cual nosotros tenemos un subcontrato. Me interesé por Vieques porque aquí hay un desempleo que es crónico. Y como el hobby mío es de aviación y demás, y aquí puedo volar, tengo mi aeropuerto cerca de la planta y demás, y estoy cerca de mi casa,
decidí tratar de hacer esto en Vieques. Nuestras proyecciones en Vieques es de poder aumentar la empleomanía en términos de productos de defensa a un número de 150 a 200 personas en los próximos 2 años. 3 years after a generous influx of federal and local government funds, Sparatech employed only 36 workers. A partner in the Defense Department initiative, the General Electric Company is a model for this government-subsidized industrialization plan. Many of these workers have been employed in this plant for more than 15 years. Over the last few years, the workforce has been drastically reduced by layoffs. GE was attracted to Vieques by corporate tax incentives and by labor costs that now average less than half those in the state of California. Driven by a search for even higher profits, it has shifted work to plants in other countries. The 4th largest defense contractor in the U.S., GE has now been asked by the Defense Department to continue employing people in Vieques. But past layoffs and a recent threat of a shutdown have made these workers skeptical. The economic development promoted by the Department of Defense is failing in the face of the people's struggle for self-determination. The Navy and Puerto Rican government accord is in real terms a proclamation of the Navy's right to continue the escalating uninhibited militarization of Puerto Rican soil. The accord, acclaimed as historic by its signatories, in fact has only one historic quality. It sets out to reaffirm a colonial relationship which the Puerto Rican people are increasingly moving to change. El propósito de este letrero que yo tengo aquí es para que los visitantes de distintos sitios vean también este mensaje, que lo lleven a sus conciudadanos y que nos apoyen en esta lucha, porque esta lucha es del pueblo de Vieques, pero necesitamos la participación, la ayuda de la isla de Puerto Rico entera, de los Estados Unidos, de la gente civil y del mundo entero para ayudarnos a resolver este problema que nos tiene aquí sumamente en malas condiciones, perturbando nuestra salud, nuestras condiciones de vida y afectándonos negativamente en todo.